Ahí está. Perfecto. Ahí, bien. ¿Puedo continuar? Bien, a mí me gustaría comenzar definiendo un femicidio. Que nos cuentes qué factores son los que intervienen para que ese homicidio sea un femicidio. Bien, el femicidio es una figura, en realidad, del ámbito, diríamos, criminológico, ¿sí? Que integra dos parámetros centrales que son el amor vinculado al odio y a la conducta de poder, ¿no? ¿Verdad? El ejercicio de poder desmesurado y totalmente patológico de parte del maltratador sobre la víctima. En realidad, cuando hablamos de feminicidio, hablamos de un sujeto que, por razones de adulteración vinculadas en la parte psicopatológica clínica a lo que tiene que ver con el concepto de poder y el concepto de odio, elige mujeres, ¿sí? Como si fueran, diríamos, sus objetivos, diríamos, mortales, ¿no? ¿Verdad? O sea, elige mujeres para matar por odio y por ejercicio de poder, de alguna forma. Entonces, el feminicidio se configura desde ese lugar. Es cuando en realidad eligen a su víctima por el hecho simplemente de ser o haber nacido mujeres y ser mujeres desde el punto de vista de lo que implica la construcción de ser mujer. No necesariamente tiene que ver con el, diríamos, sexo biológico, sino también la construcción de lo que es ser mujer, lo que diría Jeremy Butler, la performance de ser mujer. En el caso del feminicida, todo lo que, perdón, que una alumna peruana me está enloqueciendo, todo lo que en realidad configuraría el ser mujer para el feminicida es lo que asocia necesariamente y vincula necesariamente a lo que interpreta como víctima potencial, ¿no? O sea, por el hecho de ser mujer, yo le hago esto, le hago lo otro y llego a los desenlaces de consecuencias terribles como es, diríamos, asesinar a su víctima, ¿no? ¿Verdad? O sea, es un dispositivo en realidad, porque en realidad implica la vinculación de muchos parámetros vinculados, el feminicidio, como dispositivo que es. Está vinculado a la parte psicopatológica clínica del victimario, está vinculado a la parte psicopatológica de la víctima también, que de alguna manera tiene una estructura predisponiente a que ese victimario la maltrate al punto de llevarla a la muerte. No estoy hablando de culpa de la víctima, pero sí estoy hablando de perfil psicológico de la víctima, ¿sí? Y también tiene una parte, diríamos, más crimogénica, más criminológica, que tiene que ver con esta vinculación entre, diríamos, los órdenes del poder mal instalados en una estructura machista patriarcal del varón, ¿sí? Asociados también a lo que interpreta él como amor patológico, pero que lo interpreta como amor, y vinculados a el odio, que es, diríamos, una emoción mucho más inconsciente, más interna, que sí está instalada y que claramente se ve, diríamos, en lo que es la estructura feminicida en sí mismo, cuando lamentablemente, o sea, se configura, ¿no?, contra la víctima. ¿Y cuáles son los factores que desencadenan este comportamiento? Y tal vez ahí me podrías hablar de los perfiles de los femicidas. Bien, en realidad acá, digo, o sea, a ver, lo que yo siempre trabajo con todo lo que son mis alumnos y demás, es qué es lo que pasa en realidad en la configuración familiar. Nos encontramos con estructuras familiares que están totalmente adulteradas, que están atravesadas por modelos patriarcales machistas durísimos. Hay un fenómeno que tiene que ver con la antropología forense, clínica, que hace a esta costumbre, o mejor dicho, mala costumbre y costumbre patógena de criar a los varones de una manera totalmente violenta, asociando que sus males en el amor están vinculados a la libertad de la mujer y a defecios ideológicos de ese estilo, y paralelamente, diríamos, nos encontramos con una estructura familiar que transgeneracionalmente arrastra el fenómeno de la violencia. En realidad, lo que siempre aparece es que
tanto estos varones como estas mujeres que están involucrados en, diríamos, vínculos de pareja que derivan, desgraciadamente, en muchos casos de feminicidio, vienen de un núcleo familiar tremendamente violento desde el punto de vista de lo que es la violencia de género, ¿sí? Y lo viven desde distintos lugares. El victimario lo vive desde un lugar donde seguramente su madre inculcó elementos contra las otras mujeres. Ahí hay que investigar elementos incestuosos y distintos tipos de elementos presentes a nivel dinámico del victimario, ¿sí? No para justificarlo, porque yo ahora no estoy hablando desde el terreno jurídico, estoy hablando desde el terreno netamente psicológico forense y clínico, ¿ok? No es para justificarlo ni hacer una apología del victimario, sino para tratar de entender de dónde viene y poder trabajar en investigación y prevención a futuro, ¿no? ¿Verdad? De más víctimas. Y por el otro lado, la víctima mujer, lo que nos encontramos es un pasado transgeneracional familiar con una violencia terrible de varones del núcleo familiar hacia las figuras femeninas dentro de la familia. Entonces, ¿qué pasa? En el victimario está instalado el odio vinculado al amor y al poder de sometimiento como algo natural que de alguna manera la madre ya se los inculca. Tanto desde lo que ella como madre y figura femenina permitía que le hicieran, así como también lo que empoderaba en su hijo varón. Y por el otro lado, en las víctimas femeninas, mujeres, lo que nos encontramos es núcleos familiares donde la mujer está totalmente borrada, o sea, como desfigurada desde el punto de vista de lo que vendría a ser su autonomía, su empoderamiento, su liberación sana y equilibrada, sus derechos fundamentales, sus derechos humanos. O sea, por lo general es un fenómeno que en realidad reviste de 3 generaciones para atrás o más. En realidad no estamos hablando de un fenómeno que es, apareció un feminicida en el núcleo familiar, no. Seguramente si nosotros analizamos ese núcleo familiar nos vamos a encontrar con antecedentes violentísimos transgeneracionales, que de alguna manera forjaron al victimario en su historia personal y también forjaron de alguna forma paralelamente a la víctima como potencial víctima en su historia personal. No te olvides que, por ejemplo, cuando estamos hablando de la parte clínica, siempre estamos hablando de personas que de alguna manera eligen en el amor de determinadas formas, y las maneras que nosotros tenemos de elegir en el amor a nuestros partners o a nuestros compañeros está muy vinculado a la historia que traemos en lo personal. Y la historia que traemos en lo personal tiene que ver con un correlato de lo que interpretamos y nos enseñaron que era el amor. Y esta enseñanza del amor es desde el núcleo familiar. O sea que el problema está desde la familia, ¿sí? O sea, desde la estructura familiar. Y ahí, bueno, tenemos que ver a ver cómo poder empezar a prevenir también desde lo familiar, porque nos encontramos desde muy chiquitos esta interpretación que muchas veces el niño hace de que está justificada la violencia. O sea, y como diría Foucault, la violencia es un dispositivo que nos atraviesa a todos por igual, o sea, es un fenómeno que nos atraviesa a todos. Entonces, estos elementos yo creo que hay que tenerlos en cuenta, ¿no? ¿Verdad? O sea, no es un fenómeno concreto, agudo, específico, que lo pueda trabajar en tiempo y fecha concreta diríamos, en ese momento, sino que si lo quiero trabajar en prevención, tengo que ir para atrás transgeneracionalmente y tengo que hacer programas de prevención de violencia familiar en una primera instancia. A su vez, por ejemplo, antecedentes de abuso sexual infantil, de maltrato de las dos partes. Es muy probable que muchas veces también aparezca ese elemento presente y se ve muchísimo ese elemento también como antecedente psicotraumatológico y victimológico forense, tanto en víctima como en victimario, ¿sí? O sea, en realidad nos encontramos con eso. Lo que sucede también es que es un fenómeno multicausal y el elemento, diríamos, neuropsicológico es muy presente, porque en realidad de alguna manera el cerebro femenino no funciona de la misma forma que el masculino. Nosotros contamos con estructuras fisiológicas neurales complementarias. Tenemos formaciones cerebrales distintas, las mujeres y los varones. Y esto no es menor en el fenómeno de la violencia extrema. Porque en realidad, ¿qué sucede? La mujer, por ejemplo, cuando se enamora, genera mucha más, en el plano neuropsicológico, genera mucha más hormona de confianza, y el varón cuando se enamora, lo que en realidad segrega es más hormona de territorialismo y de empoderamiento del
del parámetro de poder mal instalado. Entonces, esto no es para justificar, vuelvo a decir, ni apologizar ninguna posición, por favor no me vayan a malinterpretar, pero científicamente, desde la investigación forense científica especializada, hoy por hoy se están analizando estos patrones de comportamiento. Y en realidad, muchas veces lo que cuesta muchísimo en estas mujeres, yo he trabajado años en clínica en clínica forense especializada de violencia, lo que cuesta mucho con estas mujeres es que entiendan realmente los peligros que corren. Y esto no necesariamente tiene que ver con una reeducación en la parte clínica o en la parte de prevención. También tiene que ver con algo neuroemocional de la configuración del cerebro femenino. O sea, nosotras por naturaleza tendemos a confiar más que a desconfiar. Entonces, bueno, esto no es un elemento menor, hay que tenerlo en cuenta. Hoy por hoy países de avanzada en el ámbito criminológico lo están trabajando, están investigando desde ahí, desde la parte de la neuropsicología clínica y forense especializada, porque podés encontrar puntas muy interesantes para poder prevenir también, de maneras más concretas y más específicas, ¿no? ¿Verdad? No en esto de tengamos paciencia a ver qué proceso hace, porque en realidad la víctima por lo general tiene un vínculo de amor, tuvo un vínculo de amor con ese compañero. O sea que hubo una elección de ese compañero. Entonces, este elemento, que es un elemento mitad consciente, mitad inconsciente, también hay que ver cómo investigarlo y cómo poder prevenirlo a futuro. Y para eso tenés que trabajar siempre en interdisciplina. O sea, con una ciencia sola que investiguemos no nos alcanza ya, a esta altura en las situaciones en las que nos encontramos. Y hay situaciones, por ejemplo, ¿hay goce en ese acto o es simplemente un acto de dominio sobre la mujer? Eso es una pregunta, una pregunta como para el Nobel. A ver, en realidad, cuando hablas de goce, ¿a qué te referís? ¿El goce desde la conceptualización lacaniana, psicoanalítica, o Como porque eso es otra cosa? satisfacción en Está, ese acto. sí, está. Especificando satisfacción, en realidad lo que te puedo decir de manera muy aventurada, pero no por eso separándome de lo científico, es que sí es posible que haya en ese segundo, en ese pasaje al acto, en esa locura, en esa materialización de lo loco, que sí puede ser que haya como un pseudo alivio que interpreta el varón cuando está cometiendo ese acto. Y en ese alivio, entre comillas, que es terrible lo que te estoy diciendo, pero lo voy a explicar, está vinculado directamente a como una, diríamos, como una distensión del estrés que le generaba la situación de esa compañera. Por supuesto, por favor, esto no es para justificar, ¿se entiende? Sino estoy hablando del funcionamiento dinámico de la mente en ese segundo, en ese momento. O sea, es como una distensión que seguramente se le genera al victimario cuando está perpetuando el hecho. Y después viene la toma de conciencia y el pensar acerca de lo que hizo. O sea, después viene el análisis. Por eso siempre, yo tengo muchas amigas feministas que dicen, bueno, pero a ver, se arrepiente, pero ella ya no está. Lástima que no se arrepintió antes o que diríamos, se hubiese hecho algo a él mismo y no a ella. ¿Se entiende? O sea, es como que conducen la violencia de una manera totalmente infundada, ¿no? Y explosiva hacia la víctima y después viene el arrepentimiento. En ese movimiento que generan, no sé si hablar de disfrute, pero sí que haya como una cierta distensión de estrés extremo al que llegan, que genera la explosión en el comportamiento masculino, y eso puede hacerlo más cercano a poder hablar de un plausible disfrute. Cuando después, por otra parte, si lo analizamos desde lo psicoanalítico, si hablas de el goce psicoanalítico, eso es otra cosa. Y ahí estamos hablando de lo que vendría a ser más un goce perverso, que estas estructuras psicopatológicas en varones lo tienen y mucho, porque también aparece como esta predisposición natural en ellos a generar sufrimiento, ¿no? Para disfrutar viendo cómo le hacen la vida imposible a la víctima. Y esto a veces no está tampoco tan en el plano inconsciente, a veces hay
una pseudo toma conciencia de ese elemento, ¿no verdad? Es como esto de, bueno, yo estoy mal por lo que me tocó, pero bueno, yo no tengo por qué hacer responsable de mi malestar al que tengo al lado y cometer un disparate haciendo un pasaje al acto de estas características para distenderme. O sea, ahí es donde aparece la falla, la gran falla, ¿no verdad? Que tampoco es un elemento que, si ahora vamos al plano de lo legal, es justificativo o apologizante de la posición de la víctima, del victimario, porque el victimario en realidad está a conciencia de lo que está haciendo. Quizás es verdad que en algunos momentos, por determinados flashes, puede perder un poco la conciencia y entrar en esto de las tormentas psicopáticas, de la furia mental, del furor, del estupor más maníaco, pero nunca estamos hablando de una persona que pierde totalmente el contacto con la realidad cuando comete lo que comete. Y en ese O sea, por lo sentido, general, o sea, tú para estás llegar a ese diciendo punto, tiene contacto con la realidad siempre. Sí, dime. que está consciente en el acto, pero digo, ¿logra hacer la conexión de que está mal lo que hizo? Por supuesto. Lo que sucede es que en realidad, a ver, y acá es una pregunta interesante desde lo clínico forense, que es lo que te preguntan siempre los jueces, ¿no? O sea, lo que en realidad sucede es, estamos por lo general partiendo de una estructura que es psicopática, que tiene un trastorno de personalidad. Un trastorno de personalidad es una adulteración frente a la forma de ser en el mundo. O sea, la persona tiene una transformación frente a lo que muestra frente al mundo. Por eso se los asocia con la máscara, ¿no verdad? O sea, la máscara está asociada a la estructura famosa que dirían los griegos, el famoso personae, ¿no verdad? O sea, esta cuestión de qué es lo que muestro y qué es lo que soy por dentro. Por lo general estás partiendo de victimarios que tienen, en la mayoría de los casos, en el ámbito de la personalidad, elementos del orden del trastorno de la personalidad. O sea, no muestran totalmente lo que realmente son o lo que realmente contienen, diríamos, en su esencia, en su manera de ser frente al mundo. Dentro de esa estructura, y acá viene el problema, desde el punto de vista clínico forense, ellos pueden muchas veces entrar o salir de circunstancias psicoemocionales que los acercan más a la pérdida de conciencia o los ponen más en contacto con la conciencia y la realidad. Pero cuando hablamos de como diríamos, este momento donde hay como un aura, donde hay como un, diríamos, nublamiento de la mente en los trastornos de personalidad, a diferencia del psicótico, que es una persona que no está en conciencia de lo que está haciendo, el trastorno de personalidad vuelve a la real. Quizás sean segundos. Cuando hace ese pasaje al acto y comete el desastre que comete, ahí en esos segundos puede ser que no esté en contacto total con la realidad, que de hecho no lo está. Pero puede volver después para atrás y vuelve a la realidad de manera como estamos todos nosotros en la actualidad, en el presente. Entonces, ahí está justamente el gran tema. Porque justamente, ¿qué sucede? Lo que se cuestiona es, bueno, no estaba en sus cabales, esto y lo otro. Sin embargo, diríamos, siempre tienen el poder de volver al estado de lo real. A diferencia del psicótico, que el psicótico está delirando y queda en ese umbral donde no toma contacto con la realidad nunca. En las tormentas psicopáticas, por ejemplo, cuando estamos hablando de trastorno de personalidad, nos encontramos con eso. Se enceguece la mente queda en un estado como de, diríamos, anestesiado, en un estado de anestesia, ¿sí? Donde el sujeto queda como bloqueado, pero son segundos. El problema es que en esos segundos es donde comete el desastre. Después vuelve para atrás y por eso ahí aparece el arrepentimiento del que yo te mencionaba, los comentarios de mis colegas, ¿no verdad? Bueno, pero a ver, que se arrepienta antes y que no genere lo que generó. O si está tan mal, ¿no? O sea, bueno, ¿por qué no elige hacerlo sobre él en vez de hacerlo sobre un tercero? Pero digo, porque justamente, diríamos, tiene la capacidad dinámica mental de seleccionar contra quién ejerce algo que puede ser nocivo. Y ahí está, en esa hebra finísima, está la grieta en la cual hay que caer para bajar todo el peso de la justicia. Porque en realidad tuvo
diríamos, la premeditación consciente, inconsciente, o como quieras denominarlo, de poder ejercer lo que hizo. ¿Se entiende esto? Sí, igual vos hacías como una distinción ahí. El femicida no es un psicópata entonces. O yo No, entendí el mal. femicida no es un psicótico. Ah, ahí está. El femicida no es nunca un psicótico. El femicida es un psicópata. La mayoría de las veces te podés encontrar con distintos, diríamos, abanicos, ¿no? De niveles. Podés encontrar niveles con mucho elemento de psicopatía y podés encontrar niveles con poco elemento de psicopatía. Por ejemplo, yo he tenido casos hace muchísimos años donde inclusive medicaban a sus parejas. Las medicaban para que no se pudieran defender de los actos de violencia que cometían sobre ellas. Esas cosas existen. Y ahí hay una total conciencia de lo que se está haciendo. De hecho, se la está victimizando a la víctima de manera duplicada o triplicada. Le está sacando el poder de reacción y de respuesta para poder justamente atacarla más. Y a su placer y a su decisión. Ahí tenés un trastorno de personalidad enorme. ¿Ah? Lo que sucede es que en el momento que diríamos, se descontrola totalmente, donde aparecen muchas veces las tormentas psicopáticas, ahí mismo es cuando en realidad hay segundos donde sí puede desconectar de la realidad, pero va a volver siempre a lo que está haciendo. Entonces, en esa beta finísima, ¿sí? Es donde hay que saber siempre que siempre está en conciencia, aunque sea semiconciencia o conciencia plena, de lo que está generando. ¿Se entiende esto? Sí, y puede volver a cometerlo porque por más de que haya arrepentimiento, puede volver a suceder de todas formas. Claro, porque está perfecto lo que estás planteando, porque justamente, ¿qué sucede? Tiene una estructura reditativa. O sea, en realidad te encontrás con estructuras que parten de elementos de personalidad del orden obsesivo, que es muy común encontrar en género masculino, mentalidades masculinas, es muy común encontrar los famosos TOCs, ¿sí? O trastorno de personalidad más del orden obsesivo, y después a eso se le agregan otras cosas. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué por lo general inician con una cuestión más obsesiva? Porque en realidad cuando estás explorando estos varones te encontrás mucho con que son varones que se ofenden muchísimo por lo que ellos interpretan como una falta de respeto, una falta a la autoridad. O sea, hay una cuestión que tiene que ver con que están obsesionados con la norma, con la ley, con lo correcto y lo no correcto. Y desde ese lugar, desde el punto de vista psicopatológico clínico, empiezan a desarrollar diríamos, un pródromo mental impresionante que los puede conducir a que en un momento de ira extrema pasen a la comisión de un acto criminal, como el que cometen. Entonces digo, o sea, diríamos, es un proceso, no es algo que nace de manera incipiente de golpe y un día se le cruzó una idea y salió y lo hizo. Es un proceso que en realidad por lo general está mal seguido, porque en realidad estos varones no se los capta a tiempo, se los capta a destiempo, ¿sí? No se los empieza a seguir desde que empiezan a observarse indicadores de obsesividad más patógena, más enferma, ¿sí? Y después se terminan transformando en esto otro. En este sentido, y en base a esto que te acabo de decir, asocia el problema real que tiene el obsesivo, que cuál es. El problema clínico del obsesivo es que el obsesivo todo el tiempo vuelve a un punto en su etapa de vida evolutiva o en su pasado donde busca una solución para algo que en su mente nunca resuelve. Si eso lo vinculamos a que su problema es la falta de respeto, y si él asocia, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo general, la falta de respeto a que la mujer que tiene, su pareja que tiene, le falta el respeto, claramente si le hizo un acto de violencia, se lo va a volver a repetir, porque él va a volver a ese escenario mentalmente. Lo va a volver a reconcatenar todo el tiempo, porque el obsesivo tiene esa determinación mental, o sea,
su esencia psicopatológica es la de reeditar en su mente escenarios una y otra vez, porque interpreta que con ese ejercicio de repetición inconsciente va a encontrar la solución a que algún día eso que hacen para él no es una falta de respeto. Pero en el proceso de la repetición empieza a pasar ¿qué? Empieza a aumentar la violencia. Y ahí es cuando estamos en problemas. Bien. ¿No? Empieza a aumentar el control, empieza a aumentar los celos, empieza a aumentar la violencia psicológica, después se pasa directamente a la física, después se empieza a aumentar la violencia física, o sea, porque se empieza como a perfilar más elevado el tipo de violencia física, porque no todas las violencias físicas son iguales, son todas violencias físicas, pero hay variación dentro, hay escalas de niveles de violencia dentro de la violencia física, que es lo que se trabaja en los protocolos que se aplican hoy a mujeres que hacen denuncias de violencia doméstica. Entonces, es un fenómeno de extremísima complejidad, o sea, no es tan simple, tan llano, y no lo solucionamos así nomás. O sea, tenemos que trabajar mucho desde los dos lugares. Y También, sí, van a repetir el acto. también existe el factor económico, tal vez que generan como una dependencia económica en ellos mismos para que la mujer no se pueda como desligar de esa situación. Bueno, eso que acabas de decir es una genialidad que claramente lo tenés instalada, viste, como la psiquis colectiva es importantísima. ¿Por qué te digo que es una genialidad lo que acabas de decir? Porque clínicamente funciona así. En realidad, el varón, ¿qué pasa? El varón está educado, si vamos a lo social, en un lugar que es el varón que tiene que proveer, ¿no verdad? Pero encontramos varones que atrás tienen este problema porque tienen un problema con la figura de la madre. Cuando las personas tienen problemas de deudas en sus historias de vida, el estar deudor frente a la existencia está directamente vinculado a deberle algo a quien más te dio en tu vida. Y quien más te dio en tu vida, ¿quién es? Es tu madre, es tu mamá, es la que te dio la vida. Entonces, estos varones que tienen esta problemática ya tienen antecedentemente una problemática instalada desde lo clínico psicológico con sus figuras maternas. Y la van a tener, por ende, con sus figuras femeninas de pareja. De hecho, los problemas de violencia de género y violencia doméstica revientan muchas veces con las circunstancialidades, como tú excelentemente señalaste, asociadas a lo patrimonial y a lo económico. O pretenden vivir de la mujer, o no les gusta que la mujer gane más, porque ellos tratan de competir con ese nivel. ¿Pero por qué? Porque se sienten en deuda, y ese sentirse en deuda les reflota el trauma que ya traen con la figura femenina. Entonces, no es por casualidad que el fenómeno revienta por distintos puntos. O sea, hay eslabones que son claves. La violencia patrimonial y la violencia económica, y las separo porque son diferentes, tienen un detalle muy mínimo, pero sí lo tienen. O sea, una tiene que ver más con esto de que buscan explotar a la mujer económicamente y vivir de ella, y la otra tiene que ver más con que buscan, diríamos, desestabilizar y generar una especie de sabotaje a los medios que la mujer puede utilizar para crecer económicamente, para que no lo consiga, o por ejemplo, apropiarse de herencias que le correspondan a ella, o hacerla trabajar todo el día y cuando vuelve a la casa pedirle el dinero y no habilitar a que ella, por ejemplo, utilice el dinero para lo que ella determina. Esto tiene que ver con también otro parámetro más que estábamos hablando recientemente, que es el poder. O sea, poner a la mujer en una posición de esclava, de alguna manera. O sea, redimirla a ese lugar, ¿no? Donde en realidad queda en una posición donde ella no decide absolutamente nada, ni siquiera los medios que ella misma genera de ganancia. No toma decisiones. ¿Ah?
Entonces, esto tiene que ver con esto, ¿no? Con el patriarcado, claramente, y tiene que ver con una falta de conciencia también de los varones. Yo los otros días estaba escuchando a Segato, a la Argentina, que es una eminencia en la parte de violencia de género, tiene que ver también con la falta de conciencia en los varones de que ellos también de alguna manera entran en un sistema de explotación mental ejerciendo este tipo de conductas. O sea, por supuesto, nosotras somos muchas veces las que recibimos la peor parte, ni que hablar, pero digo, en el caso del varón también está entrando en una estructura, ¿sí? De yo me tengo que autopresionar porque tengo que ser el man break it, ¿no? O sea, como se decía en un pasado, el que lleva el pan a la mesa, ¿no, verdad? Y si no lo consigo, también no se lo voy a permitir conseguir a mi pareja porque ella es mujer, ¿no? O sea, de alguna manera darle una justificación, una racionalización, una naturalización mental a la diferencia, diríamos, con esto de ella no puede ganar más que yo o ella no puede estar mejor que yo económicamente porque yo soy el hombre, ¿no? Que ahí, bueno, si hablamos de lo neuropsicológico, tenés una asociación directa a la parte del territorio, esto es mío, me pertenece, ¿no? O sea, yo controlo, domino, de vuelta al poder. La manipulación, claramente son estructuras de trastorno de personalidad la mayoría de las veces porque el elemento manipulador está ultra presente, porque en realidad de hecho les gusta generar, diríamos, manipulaciones a conciencia de la víctima y manejarla para que la víctima de alguna manera haga lo que ellos pretenden sin considerar los derechos básicos y fundamentales de la víctima como ser humano muchas veces. ¿Un profesional de la salud mental puede llegar a identificar a una persona capaz de cometer un femicidio, una persona violenta? Podés acercarte con baterías de proyectivas especializadas, podés acercarte a identificar los niveles de propensión, o sea, qué predisposición puede tener ese sujeto según su aparato psíquico y su estructura a cometer un acto de esos niveles de violencia. Podés acercarte, podés identificar, sí. Podés identificar peligro, podés identificar el peligro, sí. Porque aparte se evalúan varios parámetros, pero por ejemplo un parámetro que se evalúa es la impulsividad de la violencia. Entonces yo puedo saber cuán impulsivo puede ser el sujeto en una situación de tensión o de estrés extrema, donde elija, no sé, tirar una silla por el aire o directamente controlarse, darse media vuelta e irse. O sea, puedo percibirlo. Y en ese caso se Desde logra lo hacer clínico algún científico. seguimiento de esas personas. Sí, en realidad lo que es importantísimo en varones que han entrado en estos derroteros desgraciados es hacer un seguimiento con programas que trabajen con estructuras como por ejemplo trabajan las estructuras de narcóticos anónimos y de alcohólicos anónimos. Programas de seguimiento donde hay padrinos que orientan, porque la mayoría de los casos, y esto no es para decir pobrecitos, por favor no se me malinterprete, son varones que no tienen ningún tipo de, no lo justifica por supuesto, ¿no verdad? Pero no tienen, si hablamos del lado de ellos, desde su estructura, no tienen ningún tipo de asidero de referencia de imágenes masculinas sanas. Por lo general hay una estructura paterna con un padre muy deprivado, que no estuvo presente, que estuvo negligente, que fue ausente. Entonces, poder recomponer desde ahí para que en el momento que va a explotar se controle puede ser una buena opción. Hay que hacer programas que no solamente los capten, sino que les hagan un seguimiento y que apunten a un elemento preventivo de las explosiones a futuro, ¿no? No es tan inmediato el proceso. Y en realidad siempre van a tener que estar con alguien que los supervise, de alguna manera. Eso no se va a terminar. El femicidio es la punta del iceberg, digamos, de todo este trabajo psicológico que ejerce el femicida sobre la víctima.
depende de cómo lo mires. O sea, ese es un hecho terrible, una desgracia terrible, que yo por lo menos desde lo clínico forense lo veo como el producto de 2 historias de vida no abordadas a tiempo. Donde en realidad, y vuelvo a determinar, no estoy justificando, lo aclaro por las dudas, donde en realidad es como que hablamos de 2 mitades que se terminan autodestruyendo mutuamente y terminan quedando con nada de ninguna de las 2 partes. Por supuesto que desde el punto de vista jurídico, la parte que más pierde es la femenina, eso, pero ni que hablar, ni que hablar. Desde la defensa, la capacidad de fuerza para defenderse en el momento, lo que puede deteriorarla mentalmente y físicamente a la víctima, al victimario, pero si lo vemos desde el punto de vista de lo que es la psicotraumatología forense y la victimología forense, las 2 partes pierden cosas. Por supuesto, vuelvo a repetir, la parte femenina, nosotros estamos en una inferioridad de condiciones totales frente a lo que significaría pérdida, desde lo que vendría a ser el análisis de las pérdidas reales, ¿verdad? Que eso es lo que tenemos que proteger, defender y prevenir todo el tiempo. Pero quizás si estas historias de vida las agarramos, como está sucediendo ahora, desde el noviazgo, desde la escuela, desde el liceo, podemos empezar a bajar niveles. A eso iba. ¿Cómo podemos trabajar como sociedad para comenzar a prevenir estos hechos? Hablar más. Aprender, enseñarle a los niños a expresar sus emociones a través de lo verbal de manera más natural. Promover la expresión emocional. Fomentar la confianza en los núcleos familiares. El uruguayo es un ser rarísimo en ese sentido. Si le preguntás a un antropólogo clínico, que nosotros tenemos excelentes antropólogos clínicos, como por ejemplo Marcelo Rosal, que es amigo, que he trabajado en investigaciones con él, o gente muy renombrada de la Facultad de Ciencias y de Humanidades, te van a contestar eso. O sea, nosotros tenemos una grieta en el núcleo familiar nacional que es muy profunda y que se vincula directamente a esto de que por naturaleza en los núcleos familiares no se tiene confianza entre los integrantes de la familia. Y esto está asociado a muchos factores, entre ellos antecedentes socioculturales, ¿sí? Como eras desgraciadas de oscuridad por las que pasamos en la época de la dictadura y demás. Y no estoy politizando el tema. Estoy hablando de que las circunstancias coyunturales, históricas, culturales, sociales y políticas marcan las formas de ser de la población. Y nosotros tenemos una cuestión instalada que viene de esa época de oscuridad absoluta y siniestra, que es la de el no te metas, no te involucres, no digas nada. Y ese germen se inmiscuyó en los núcleos familiares. Y en el núcleo familiar actual uruguayo aparece mucho la desconfianza entre los integrantes de la familia. Niños y adolescentes que les cuesta mostrar lo que sienten adentro del núcleo, porque sienten que o los padres se burlan, o no atienden, o no se los considera, o no se los toma en cuenta. Y este fenómeno que uno dice es súper circunstancial, es clave. Es clave porque en realidad convivir en mi núcleo familiar cuando yo siento que no puedo contar con confianza internamente en mi propio núcleo de familia, mi propio clan familiar, es el primer nivel de violencia gravísimo que estoy recibiendo como ser humano. Y después, ahí vienen los problemas que se van desarrollando cuando este sujeto crece. Porque o elige una posición o elige la otra, pero necesariamente entra en la dinámica perturbada por la violencia, pudiendo no hacerlo, porque en realidad, como les digo yo siempre a mis estudiantes, la violencia no es natural. Lo natural es vivir sin violencia.
no con violencia. La naturaleza del ser humano es vivir sin violencia. Que desde el punto de vista de especie humana tengamos la predisposición de la lucha y una cantidad de factores que traemos de la parte más primitiva de nuestro cerebro de reptil, es otro tema. Pero en realidad nosotros somos seres civilizados. Si vivimos en sociedad, la construcción social marca que lo natural es vivir sin violencia, no con ella, no naturalizándola. Podemos ver No entonces diciendo, a la ¿qué? violencia, entonces podemos ver a la violencia de una forma que no sea inherente al ser humano, digamos. Debemos. ¿Qué pasa? Autores como Foucault te van a plantear que, cuidado con esto, el dispositivo violencia, o sea, la manera de interpretar el fenómeno de la violencia como dispositivo, es percibido en casi todas las historias de vida de los seres humanos. Está presente, pero que esté presente no quiere decir que sea la naturaleza del ser humano. La naturaleza del ser humano como especie animal y humana es ser potencialmente agresivo. Cuando el niño nace es neurológicamente agresivo porque tiene que atravesar ese canal de parto y nacer. Y para eso necesita agresividad. Si es un ente, no puede conseguirlo. Pero la agresividad es muy distinta a la violencia. La agresividad es la fuerza natural para hacer cosas. La violencia es la premeditación de las acciones para cometer algo y obtener de ese algo a cambio. La violencia instala la intencionalidad, la agresividad no. Por eso hay autores muy referentes a nivel internacional que plantean que la violencia está en el cerebro, pero no quiere decir que la especie humana nazca violenta. Esto que tú me Hay una decías diferencia. de que la solución de alguna forma es hablar. También, esto tal vez es una apreciación mía, pero tú me dirás, con la pandemia y con estos casos de suicidio que se han hecho públicos, Sí, tal vez está como naturalizando de alguna forma también el pedir ayuda profesional, que hubo siempre como un tabú sí, tal vez ahí, por ese lado. sí, sí, es que el uruguayo interpreta que atenderse psicológicamente es para los locos. Nosotros como sociedad tenemos un terror a la locura total, tenemos miedo a la locura. Nosotros le tenemos terror a la locura, interpretamos que el que va al psicólogo está mal de la cabeza, y no es cierto. La persona que pide ayuda, como decís muy bien tú, es una persona que en realidad lo que está tratando es de ver cómo soluciona sus circunstancias cotidianas porque sola interpreta que no puede. Y entender que solo yo no puedo es salud mental. Lo que no es salud es pensar que yo puedo con todo. Entonces, claramente hay una resistencia a atenderse, hay una resistencia a poner en palabras, hay una resistencia a querer ser mejor. Quieren de alguna manera estar mejor, pero no quieren transformarse en su forma de ser como personas en mejores personas. Y esto viene claramente de vuelta ¿de dónde? Del núcleo familiar. De la misión que yo interpreto tener en la vida, qué es lo que quiero hacer, qué quiero conseguir. Y La también, víctima, por lo general, es una persona que ya está deprimida antes de entrar en la dinámica víctima-victimaria. y también está el factor Me decías, machismo, que como esto de que los hombres no lloran o son los que menos se expresan tal vez en ese sentido y también capaz los que se acuden menos a la ayuda profesional. Entonces capaz que ese factor también se vincula. lo que pasa es que el varón está criado antropológica y culturalmente de una manera centrada en la supervivencia como de lugar. No puede llorar, no puede sentir, no puede ser emocionalmente, diríamos, sensible, tiene que ser duro, tiene que ser cruento. Esa es la bestialidad, lo barbárico de la forma en que lo educan. Ahí está la barbarie real, que se le está transfiriendo culturalmente. Pero desde el punto de vista clínico es todo un tema eso, ¿no? Porque en realidad, a ver, y esto es algo que por supuesto a los machistas les va a caer horrible, pero lo voy a decir exactamente igual, no me interesa. Por lo general el varón machista no interpreta que es machista.
O sea, nunca lo asocia. O sea, se lo pueden decir, lo puede identificar, pero nunca lo asume totalmente a nivel psicológico. Y por el otro lado, el machismo es un ismo, es un extremo. Y ese extremo también responde desde el punto de vista emocional a algo que está fallando con respecto a la función del varón frente a la mujer. Hay un tema ahí que no es menor. Hay un autor que es internacional, que a mí me encanta, que trabaja todo este fenómeno del machismo, bueno, de todos los extremos frente al tema del maltrato, ¿no? En las parejas, que dice, de tanto en tanto que van asumiendo que las mujeres no sirven, parece que lo que quisieran decirnos es que lo único que les va a servir entonces es tener una pareja masculina, que puede ser, es viable, no tendría nada de malo. Pero si a mí me lo preguntás desde lo clínico, en muchos casos de machistas rabiosos, lo que uno se encuentra es que despliegan un elemento que tiene que ver más con esto de un odio hacia la mujer, porque en realidad no asumen muchas veces internamente que quizás el objeto de amor de ellos es el varón, no la mujer. Y en ese punto del que nadie habla, en ese punto del que nadie habla, aparece claramente una conciencia, diríamos, acerca de lo que están haciendo. O sea, voy a explotar contra vos porque te odio. Bueno, pero ahí hay una conciencia. O sea, no es, diríamos, circunstancial que lo hagan. No me di cuenta. Está luchando contra algo. Y pone entre medio la figura femenina. Bueno, ¿qué está pasando? ¿De qué están luchando? ¿Cuál es realmente el objeto de la pelea real? O sea, ¿de qué luchan? ¿Por qué luchan? Esa pregunta tampoco se la hace nunca a nadie. ¿Por Para qué terminar, luchan? Pelean, ¿no? estos Como las minutitos. parejas. ¿Por qué pelean? Ujú. Para terminar Dime. estos minutitos que quedan, me gustaría consultarte sobre el rol del Estado. Hoy tú me decías que hay que implementar programas. Eh, bueno, ¿qué políticas hay que implementar como para comenzar a prevenir? Los programas son fundamentales para trabajar tanto con víctimas como con victimarios. Lo que pasa es que con la población victimaria muy pocas personas trabajan, ¿tá? Por razones obvias. Por otra parte, trabajemos la autoestima de la mujer. Trabajemos la depresión en las poblaciones. ¿Cuántos casos de estos se inician por problemas depresivos tanto en un género como en el otro? Trabajemos lo que genera. Mira, yo, por ejemplo, hace como 17 años que investigo solamente psicópatas. ¿Está? Perfecto. Y hoy por hoy estoy centralizándome en la investigación de la depresión, porque estoy totalmente de acuerdo con los franceses que a nivel clínico lanzaron un comunicado el año pasado planteando a la depresión como el mal mayor. Ellos le dicen el mal mayor, le llaman, ¿no verdad? Vendría a ser como interpretar clínicamente la depresión como el dispositivo del que salen todos los demás males, mentales, físicos y emocionales. ¿Tá? Y en este caso, yo creo que aplica totalmente. La víctima está deprimida. El victimario también. La persona depresiva es una persona que cuando está mal ataca. No es una persona que necesariamente se aísla y se bloquea y se va como un ermitaño a la montaña. No necesariamente. Entonces, trabajemos la depresión, trabajemos los fenómenos mentales que predisponen a que las personas caigan en situaciones como la violencia doméstica, la violencia de género, y la naturalicen, y caigan en el punto de naturalizar disparates así porque no se autodefienden mentalmente, no están sanos mentalmente, aceptan condiciones infrahumanas para vivir. Valoración, autoestima, la alegría de ser yo mismo. O sea, tenemos muchos elementos. Antes de llegar a la explosión de lo que es el fenómeno violencia, hay muchos elementos psicopatológicos que trabajar en programas previos. Se pueden empezar a trabajar desde instituciones educativas. Pero digo, a ver, a nosotros como sociedad, y ahora voy a la parte
cultural. Nos cuesta muchísimo poder tomar contacto con eso, porque el uruguayo es muy prejuicioso. Se muestra abierto, pero no es cierto. Yo trabajo con todas partes del mundo. Tengo alumnos de todos lados. Y cuando yo veo esas realidades, yo digo, pero a ver, nosotros, y no es por tirarme en contra por somos uruguayos, pero digo, o sea, no, nos colgamos el cartel de abiertos y nos falta muchísimo todavía. Como dice ese gato, los operadores judiciales, la gente que trabaja en la justicia, que gracias a Dios ahora se están sensibilizando muchísimo en la temática, la gente que hace las actas, la gente que cuando la persona va a la comisaría expresa lo que pasa y la persona escribe. Esas personas, esos funcionarios tienen que estar tremendísimamente sensibilizados. Porque no puede ser que muchas veces pase que escriben cosas que no tienen que ver con la redacción de los hechos que hace la víctima. O sea, necesitamos reestructurar esos elementos. Y eso tiene que ver con un compromiso. A mí el otro me tiene que importar. El uruguayo es un ser que le importa muy poco el otro. Ahora recién se están abriendo a concientizaciones sociales mucho más sensibles, ¿tá? Pero somos bastante poco fraternos con nuestros pares. Y lo que a mí me preocupa más es que nos colgamos el cartel de que somos muy avanzados y en realidad no lo somos. Porque, a ver, Ecuador, Perú, Colombia, Honduras, son millones, México, y tienen una predisposición, una mentalidad de tomar acción sobre estos hechos que a nosotros nos falta mucho llegar a ese lugar. Porque es como que no nos queremos poner en los zapatos del otro. Tenemos como un impedimento muy grande en la psicología emocional, en la empatía. Nos cuesta ponernos en el lugar del otro. No tengo tiempo, no me interesa, no me quiero complicar. Bueno, pero a ver, lo que no doy, me lo quito. Lo que doy, me lo doy. Y lo que no doy, desde el lugar que sea que esté, me lo estoy quitando también. Aparte en estos casos, con la especial alevosidad que hay una víctima, hay un ser, hay un par que está sufriendo. ¿No? Por esto que tú decías, pensaba que también en algunos casos es difícil tratar, por ejemplo, la depresión que tú me decías, porque que tiene que ver con los recursos. No todas las personas pueden acceder a un profesional de la salud y de repente desde salud pública, por ejemplo, es un poco complejo también. Entonces hay como varios factores ahí. Hay varios factores, puede tener que ver con los recursos, pero mira que no todos recursos. O sea, hay un tema que tiene que ver con que nosotros como profesionales de la salud nos tenemos que comprometer más con lo que hacemos. Yo eso lo veo en el plano clínico y en el plano clínico especializado forense en el que trabajo. Más compromiso con lo que hacemos. Yo no puedo participar en un caso donde hubo violencia doméstica y después desentenderme y desaparecer y no atender al consultante. Y quizás no es un consultante psicoterapéutico que hace un seguimiento clínico. Quizás lo estoy interviniendo solamente por ese fenómeno que sufrió. Pero es mi responsabilidad ética, moral y profesional como profesional de la salud que soy, de hacer un seguimiento a esa persona. Entonces, es cierto, los fenómenos económicos a veces pueden estar presentes, pero no siempre con lo económico solucionás. En realidad, en estos casos, solucionás mucho más con la esencia del profesional. Es como dice Goleman, a ver, no existen excelentes profesionales si antes no son buenas personas. Porque el acto profesional involucra tu fibra ética. Y nosotros tenemos problemas en eso. Tenemos problemas. Nos cuesta ponernos en el lugar del otro, nos cuesta hacer un seguimiento de corazón con la persona porque realmente nos importa el consultante, no es porque me paga solamente. No. Entonces, esos elementos también hay que inculcarlos ya en las universidades, en las formaciones universitarias, en las facultades. El factor humano.
el nivel de empatía, inteligencia emocional. No es, bueno, estudio todo, me recibí, ya está. No, si no tenés inteligencia emocional, no vas a ser un buen profesional. Y de la salud ni que hablar. Y de estos temas que tienen que ver con lo emocional, más todavía. O sea, tengo que ser, no voy a decir superhumano porque va a aparecer otro concepto como el de Nietzsche, pero digo, tengo que ser ultrahumano. Y no perder al mismo tiempo la rigidez crítica del conocimiento científico. Sobre todo Un equilibrio. Los que trabajan con niños o adolescentes que tú me decías hoy, es ahí la clave, digamos, ¿no? Es el momento, digamos. Total, pero si vos tenés una maestra, que yo no tengo nada pobre, porque trabajo hace años con maestras, maestros también, por casos y demás, o una maestra o una institución educativa que los funcionarios, los operadores están todos deprimidos, no van a tener ganas de ocuparse del problema del otro. Si yo tengo un grupo técnico que trabaja en una policlínica y están todos deprimidos, no van a tener ganas de atender a la señora que va con la situación de violencia doméstica. Cuidar a los que cuidan, porque si no, o sea, me tiro al pozo con el paciente a llorar con el paciente. No me puede pasar. No me puedo ni sobreempatizar y dejar de trabajar como técnico profesional, ni desempatizar y darle vuelta a la cara a la persona que viene a pedir ayuda. Es como cuando se trabaja en casos, por ejemplo, forenses especializados, lo que tiene que ver con clínica de violencia, uno en realidad como psicólogo forense trabaja más desde el lugar de es casi como yo siempre le digo a los fiscales y a los jueces, que les hace gracia, pero es tal cual, es casi una tarea de fiscalitatura emocional. Uno es casi un fiscal de las emociones de esa circunstancia. Porque uno le tiene que aportar elementos técnicos a la parte jurídica para que entiendan qué pasó. Pero digo, ahí uno tiene que ser el medio del medio, o sea, es el fiel de la balanza, es el medio del medio. Entonces, si se necesitará inteligencia emocional y sensibilización, conocimiento, o sea, y necesitamos todo eso. Capaz que no es tan complejo conseguirlo, capaz que tiene que ver más con qué es lo que nos está pasando a nosotros, porque los técnicos también somos seres humanos. Entonces quizás haya elementos del orden humano que si estamos mal, si estamos deprimidos, adulteran la tarea que estamos haciendo, sin dudas. Bien. Bueno, yo voy a dejar de grabar, así